César Salgado, saluda a la gente, por favor, ya estamos en vivo ahí, para que después nos digan que no los queremos. Otra vez. Bueno, muy buenos días. Hoy es jueves de lucha libre en la Arena Isabel. Sí, jueves de miércoles. Carajo, César. Y la familia Cue estará presente. Sí. Hagamos recuerdos buenos de ellos, de don Ramón Cue y toda la familia. Me recuerdo perfectamente ahí en la esquina de Abasolo y Bolívar Juárez. Mi papá, nuestro papá, llegó a ser promotor de box. Te juro que estuvo ahí cuando estaba Jorge Fricas de boxeador, sí, el gran campeón Jorge Fricas. Me acuerdo, nosotros éramos muchachos y mi papá y mi tío Bernardo ahí promovían con la familia Cueg el box en su época. Eso es, hablemos bien de Cuernavaca. Hoy quiero decirles que estamos con el notario porque así lo marca el protocolo, pero por encima de todas las cosas con el guayabo. Con Hugo, claro. Hugo Salgado Castañeda, el hombre que le da fe al taco acorazado, César Salgado. El taco acorazado, sí, ahorita ya vamos en 80 metros. Yo podría decir que a dos cosas del taco acorazado, al sabor y a la distancia. Sí, ¿verdad? Al tamaño. Entonces, ¿sí les tocó las luchas? Sí, cómo no, sí nos tocó. El box y la lucha, sí. Sí, nos tocó. Imagínate, yo creo que hay nombres que muchos jóvenes no han escuchado. La Tonina Jackson. La Tonina, sí me acuerdo, sí, me tocó. La Tonina Jackson. Y nos tocó que venía aquí el Santo, el Blue Demon, todo. Pero hay que recordar que la familia Cuer también trabajaba al mismo tiempo el inmueble del Sino Campo. Ah, ok, también. Operaban las dos cosas, el Sino Campo y la Arena Isabel. ¿Y en la ferretería qué hacían ahí? ¿Te acuerdas? Al frente de la peluquería. Pero la peluquería era de don Clemente. De don Clemente Villar. Eran familiares indirectos, doña Yolanda, su esposa de don Clemente Villar, R. ¿Sí? ¿Te acuerdas? La tapadería, la Central. La Central, sí, cómo no. Ahí frente de la peluquería España. La zapatería Canadá, ahora. Sí, creo que ya cambió de nombre. ¿Sí? También. Sí, pero bueno, ya ves, estaba a la esquina de la Caja Beltrán. La Nueva Tasqueñita, la Guarachería, estaba la que es Ferretería La Central, y en la contraesquina la farmacia La Universal de San Diego. Sí, y luego los Cárdenas, ¿no? Casa Cárdenas. No, Casa Cárdenas estaba más abajo, sí. No, pero los que atendían la farmacia. No, era la familia Priego, sí, que tenían otra negocio también ahí en la calle Morelos, junto cerquita del hoy Museo de la Ciudad, antes Ayuntamiento de Cuernavaca. Tiene una fotografía también. Pues eso es hablar bien de Cuernavaca, Ray. Exactamente. La historia del centro. Y esto lo queremos destacar el día de hoy en jueves, porque ahora sí le vamos a preguntar al notario, porque todo esto se hereda. Se hereda siempre cuando se deja testamento. Porque si no hay testamento, pura madre, no se puede dejar nada. Yo por más que al agarrar la mano a mi abuelita firma, de pura madre, nunca me hicieron válido eso, César. No, pues no había notarios. No. Dije, firma la abuelita. No me lo hicieron válido. No, yo creo que los notarios existen desde nuestra cultura anterior a la colonización. Sí, nosotros teníamos el Tlacuilo, que era quien dejaba por escrito todo lo que sucedía en la época precolombina, sí, con nuestros pueblos originarios, y ya después con la llegada de la conquista, hay que llamarla por su nombre, pues llega la aplicación de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, la Aurora, el documento italiano, pues las leyes de India, la recopilación de leyes de India, etc. Llega la escribanía, que sí es como se desarrolla el notariado prácticamente hasta Maximiliano, porque cuando se desarrolla el imperio de Maximiliano, 1864 en adelante, hasta el 67, es donde cambia el nombre del fedatario público mexicano y pasamos a notario público. La primera ley del notariado se emite por parte en el imperio, en el periodo imperial de Maximiliano. El día de hoy es algo muy importante, Hugo, porque están cambiando los tiempos, están renovándose las leyes, pero el testamento sigue siendo el testamento, esta herramienta que yo siempre le he insistido a la gente. Hay que tener un buen médico, un buen mecánico, un buen abogado y todo en orden. Pues hay que aplaudir primero, Ray, César, el esfuerzo que hace el gobierno de la República, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales de promover la cultura del testamento.
Esto se ha venido desarrollando a partir del 2003 y el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, hizo un esfuerzo recopilando toda la información testamentaria del país, y se creó un organismo que se llama Registro Nacional de Testamentos, RENAT por sus siglas, en donde nosotros, los notarios, en el momento que se otorga un testamento, debemos de dar un aviso digital en un periodo de 24 o 48 horas, donde se sube una información discreta, una información concentrada, solo de la identidad de la persona, no así del contenido del documento. Solo llega a ver ahí en ese formato que está puesto en la pantalla, al que solo tenemos acceso los notarios como es natural. Solo hay una cláusula en un testamento que una vez que uno la establece, esa es irrevocable. Ahorita explico la definición de testamento, pero quiero concentrarme en que sí hay una información nacional que trasciende inclusive fronteras, porque si el testamento se otorga en un consulado mexicano fuera de nuestro territorio, pero ya sabemos que esa extraterritorialidad también forma parte de nuestra república, de nuestro país, se concentra ahí. Hay una cláusula irrevocable que desde la primera vez que se emite hay que tenerla presente, que es el reconocimiento de la paternidad o de la maternidad. Cuando una persona en un testamento reconoce que es su hijo X y que por alguna circunstancia, cuando fue inscrito en el registro civil, cuando fue registrado, pues no llevó el nombre de los dos padres, del papá, de la mamá, por las circunstancias que la vida siempre presenta. Entonces, si en un momento dado, vamos a pensar, año 1988, reconoce uno que hay un hijo que fue la tal, que lo reconozco como hijo, esa cláusula ya no es revocable en ningún momento. Fuera de ello, el testamento, que como tienes razón, como bien explicaste, es una institución histórica. Nosotros empezamos a estudiar leyes en la universidad partiendo del derecho romano. Siempre empezamos con el derecho romano, con el jus, juris, lex, legis, y así nos desarrollamos. Y bueno, allá existía, y seguramente antes que ello, en las culturas egipcias, en las griegas, que es siempre lo que vamos llevando en Historia Universal, la institución de la transmisión de los derechos patrimoniales vía el testamento. Y es eso, el testamento es la disposición personalísima que hace una persona capaz, que determina la trascendencia, de la transición, la transmisión del patrimonio, que es uno de los atributos fundamentales que tenemos las personas. Las personas tenemos como 6 atributos fundamentales que nos son inseparables prácticamente desde que estamos concebidos y no hemos nacido, ¿no? Desde luego el derecho a la vida, pues nos has concebido pero no nacido, ese es un derecho inalienable, pero una vez nacido tenemos derecho a un nombre, un nombre, que es lo que nos da identidad. Tenemos derecho a una nacionalidad, que como todos sabemos, la nacionalidad se adquiere de 2 maneras, ¿no? Por el jus solis o por el jus sanguinis, por el derecho de suelo y por el derecho de sangre. Por eso prácticamente hace más o menos unos 20 años ya el mundo reconoce que algunas personas pueden tener más de una nacionalidad. Anteriormente, antes de ese periodo de 20 años para atrás, no me lo digo por periodos así, no lo estoy diciendo con exactitud, solo podíamos tener una nacionalidad. Nada más una. E inclusive quien tenía esa vialidad, esa dualidad de jus solis, haber nacido aquí, jus sanguinis, a lo mejor tener hijo de españoles, por ejemplo, tenía obligación de renunciar a alguna de las 2 nacionalidades una vez que llegaba a la mayoría de edad. Hoy día no, hoy día se reconoce que puede haber nacionalidades concurrentes y pueden no tener los 2 pasaportes. Bueno, el pasaporte Luis Miguel, mexicano, Hugo, o sea, sí. Su madre italiana, Sí. Luisito español, Sí. él nacido Sí. en Puerto Rico. Carlos Salinas le da la nacionalidad mexicana. Bueno, Carlos Digo, Salinas nomás porque no se le ha visto en la Carolina. también. Porque Si no, también le damos el arraigo de nuestra He escuchado que diga, si pues en ese momento
ahí está transformación a Guayabo. Sí, y eso permite que, Claro. que las juventudes tengan una proyección universal. Porque, por ejemplo, una persona mexicana que Ujú. tiene vínculos sanguíneos con español, no solamente tiene vínculos sanguíneos con España, Ray, sino con Europa. Sí, No claro. olvidemos que automáticamente tiene la posibilidad de moverse dentro de toda la Unión Europea como europeo y puede trabajar a lo mejor en Italia o en Grecia o en Croacia o en Serbia o en Lituania o en Letonia con toda naturalidad. Para ellos no hay frontera. Y esa es una de las cosas que se le abre a muchos de nuestros connacionales al tener esa vinculación, esa posibilidad, pues tienen esa nacionalidad. Entonces, la nacionalidad es un elemento también fundamental. Otro elemento fundamental es la capacidad. La capacidad es la susceptibilidad que tenemos las personas Ok. de ser titulares de derechos y obligaciones. Y la dividimos en dos, en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la recibimos desde que estamos en el vientre de la madre, ¿sí? y se sustituye de manera natural por la capacidad de ejercicio cuando adquieres la mayoría de edad. Automáticamente puedes contraer por ti mismo obligaciones y ejercer por ti mismo los derechos. Por eso la definición del testamento dice que sea persona capaz. Ok. Si no tiene capacidad, no puede otorgar el Y en pleno testamento. uso. Sí, en pleno uso y goce de ellas. ¿Sí? Okay. Y al notario le corresponde calificar esa capacidad. Y o le puede... Se apagó el micrófono. A ver, déjame ver, porque se te apagó. Es que hay que darle seguimiento. Oye, aprovechan. Sí. Qué raro. Se acabó la pila. No, tiene miedo Yo creo, a tanta explicación. Ahí está. Oye, Hugo, a ver, ahora estamos en un momento ¿Sí? donde es importante no dejar pasar el tiempo, porque es una realidad que en el pleno uso de los derechos y de las situaciones, y que esto y que el otro, pues nadie sabe qué va a pasar mañana. Así es. Pero te quería decir, porque está vinculado al testamento, y el patrimonio. Claro, Todos tenemos patrimonio. todos. Es un elemento fundamental. Todo es un patrimonio. Todos tenemos patrimonio, que está definido como el conjunto de derechos y cargas que, cuantificables en dinero, constituyen una universalidad. El patrimonio no es solamente lo material, en sí positivo. Las deudas también es patrimonio. Okay. Y a la hora de la herencia hay que considerar ello. Bueno, sí, estamos en un mes que en el estado de Morelos se extiende la promoción nacional de septiembre, mes del testamento, a septiembre y octubre. Okay. Y la invitación es a que los ciudadanos se acerquen a su notario, su notaria de confianza y puedan tomar la determinación de abrir su expediente para dictar su testamento en lo que resta del mes de octubre, para que tengan una preferencia en el trato económico, una reducción de costo. El testamento se tiene que hacer cuando uno tenga disposición voluntaria de hacerlo. No debe de hacerse forzosamente por una promoción, sino la invitación es a que abran su expediente en la notaría de su confianza y hagan el testamento cuando lo quieran hacer. De aquí a agosto del año entrante, pero abriendo su expediente en el mes de octubre, automáticamente, aunque lo hagan en agosto del año entrante, van a tener la tarifa de octubre. Okay. ¿Qué se busca, Ray, César? Lo que se busca es promocionar la cultura del testamento, que la gente tenga presente la importancia, como tú lo acabas de decir, de transmitir su patrimonio y que entienda la ciudadanía que somos nosotros los titulares del patrimonio, cada uno de nosotros, toda la universalidad de personas, los únicos que tenemos el derecho, el privilegio de poder disponer de nuestro patrimonio. Hay libertad en México desde la época de las leyes de reforma para que uno determine a dónde va a ir a dar el patrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos países, por ejemplo en Europa, existen reglas especiales para la transmisión del testamento, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, la tierra siempre es para el hijo mayor. Punto. Desde que nace el hijo mayor, ya el hijo se denomina el hereu, ¿sí? Si nacen dos hijas, la mayor, ¿sí?, ya la identifica como la pubilla
y ya es la heredera de la tierra, ahí no hay duda. El resto de la herencia lo dividen en tres, ¿sí? Hay un tercio que se denomina de legítimas. En Europa no se puede desheredar, ¿sí? La segundo tercio se denomina de mejoras. Siempre hay alguien que el testador identifica como pues, más suelto, más vivo, que puede hacer crecer el patrimonio, Claro. o se ganan los afectos, porque al final también el testamento lo que contiene en esencia es la expresión de los afectos del día que se dicta. Los afectos van cambiando, como todos sabemos. Por eso también el testamento es totalmente revocable y adaptable a las circunstancias del momento. A partir de ¿sí? que se genere en cualquier momento. En cualquier momento. Al otro día se puede revocar y dictar uno nuevo. ¿Sí? Y el tercer tercio, ¿sí? ya se llama de libre disposición en Europa. Aquí no. Aquí se puede disponer de todo el patrimonio. Lo único que tiene uno que cuidar es cumplir las obligaciones. Esto es muy importante, César, porque habrá que decirlo con todas sus letras, que, a ver, hay tres momentos. No tienes testamento, abres el expediente, te mantienen la tarifa preferencial por la promoción y después lo retomas o Sí. lo empiezas a redactar. Dice, ya estoy listo. Sí, claro, porque insisto, ¿qué problemas enfrenta la sociedad, las familias, cuando desgraciadamente, Hugo, no existe este documento? Bueno, ahí es muy sencillo Lo que se une en explicar vida, lo que muere la persona en otra calificación jurídica, bajo otra institución denominada intestamentario, ¿sí? Sin testamento. Entonces, ya el procedimiento en Morelos cambia en la Ciudad de México, cambia en el Estado de México. En Morelos se tiene que hacer ante un juez. Ante un juez, y entonces el que va a determinar y va a calificar quiénes son los herederos, pues va a ser un juez, ya no el titular del patrimonio, sino un tercero. fíjate. Y normalmente, por desgracia, voy a quitarle lo de normalmente porque es mucha calificación, pero por desgracia sí hay muchas familias desunidas, muchas familias que no tienen, inclusive entre ellos, buena comunicación, entonces no se llegan a poner de acuerdo en las cosas y terminan en unos conflictos en donde parte de la herencia se va en el gasto de tanto trámite judicial, de tan largos que llegan a ser los procedimientos judiciales por la controversia entre las personas, ¿no? Hay personas que llegan a tener hijos de diferente mamá, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí, lógicamente, el estado de ánimo de las personas es diferente, y si encima le sumamos que no hay disposición testamentaria, pues difícilmente se van a poner de acuerdo. Entonces, ahí la autoridad del juez es la que va a determinar precisamente a quién se debe de hacer la distribución. Y normalmente el juez no dice, esta botella de agua es para César. Si somos tres, dice, esta botella de agua para los tres. A ver, me están preguntando algo, Sí, Hugo. A ver. Bien, un juez determina, independiente, estos dos casos. El caso normal, típico, de que se delega una herencia en tres partes, las tres partes responsables, imaginemos que hay una propiedad. Sí. Esta se le hereda a tres hermanos. Sí. Pues se tendrán que poner de acuerdo en si la vendan, si lo reparten en partes iguales. O si la reciben en copropiedad. Copropiedad, o si uno de los tres dice les le compra su parte de sus hermanos. Pero inclusive para recibir esa propiedad tendrán que erogar y tendrán que tener recursos disponibles para los trámites de esa propiedad. Bueno, hay una cosa muy favorable en México, en el país, en la República, que no existe el impuesto a la herencia. Desde la época del presidente López Mateos se suspendió el impuesto sobre herencias y legados, entonces no tenemos impuesto a la herencia. Lo único que causa impuesto y gasto es el inmueble, que pones tú, Ray, un buen ejemplo. Sí, y Morelos es de los más baratos de la República Mexicana, porque el impuesto traslativo de dominio apenas asciende a 2% del valor del bien. Pero hay que tenerlo también. Hay que tenerlo, sí. El gasto a lo mejor representa como el 6, el 7% de toda la tramitología y los gastos complementarios que se tienen que hacer. Pero sí lo tiene que tener, lo tiene que estar preparado los herederos para gastarlos. Lo que es importante comentar es que no hay obligación de hacerlo de inmediato. Todas las herencias llevan 4 etapas. Ok.
La primera etapa se denomina radicación de la sucesión. Ok. Sí. Que significa que si en el caso de que hay testamento, que se puede hacer toda la tramitología ante el notario o notaria de su confianza, y ahí se reconoce la validez del testamento, se reconoce la institución de los herederos, se reconocen específicamente que son herederos, se ratifica el nombramiento de albacea designado por el testador, acepta el cargo de albacea y a partir de ese momento ya está abierta la sucesión. Se publicita a través de los edictos para que quien se sienta con derecho a la herencia haga su petición. Casi nunca sucede, ¿sí? Cuando hay testamento. Sí llega a suceder en algunas ocasiones cuando hay hijos menores de edad que no fueron incluidos en el testamento. Has tocado un punto muy importante, Hugo. A ver, pero también... Y cuando digo menores de edad, perdón que no quiero terminar esa idea, hoy día los menores de edad no son hasta 18. Si están estudiando y están en la universidad, hasta los 25 años tienen derecho a los alimentos. Ahí quería llegar. Oye, pero también, a ver, aquí hay una cosa muy real. Finalmente, quien hereda, se lo hereda quien se le da su regalada gana. Sí. O sea, eso es una realidad. Es un derecho. Si tiene 15 hijos, se lo quiere dejar a uno. Si no se lo quiere dejar a un hijo, se lo quiere dejar a un sobrino. El clásico, porque ¿sabes qué? Se me viene mucho a la mente la clásica broma mexicana de corres que parece que vas a recibir herencia. Entonces, entre esos dichos, entre las historias, las películas que creen que se lee un testamento y en ese momento le entregan las propiedades, no, así no es. Para que la gente no se confíe tampoco. Hay que seguir un procedimiento, te decía. La primera etapa es la radicación de la sucesión. La segunda, precisamente, se llama inventarios y avalúos. El albacea, que es el depositario de la confianza del testador, se encarga de hacer el inventario de los Siempre bienes. tiene que haber una albacea. Siempre tiene que haber una albacea. Que la ley permite que puedan actuarse mancomunadamente. Por ejemplo, son 4 hermanos y a lo mejor el testador tenía mucha confianza en 2. A lo mejor los 2 son abogados, por poner un ejemplo. Bueno, puede decir el testador, a los 2 los designo mancomunadamente como albaceas. Pueden actuar mancomunadamente. No tiene que ser forzosamente una persona. El albacea se encarga de hacer el inventario. El inventario incluye activo y pasivo. Es importante decirle a la audiencia que con la muerte de una persona no forzosamente se extingue la obligación de pago. En algunos casos sí se extingue la obligación de pago cuando, por ejemplo, hay un crédito hipotecario y el crédito hipotecario va acompañado de un seguro, un seguro de garantía, un seguro de vida, seguro de garantía hipotecaria, y si el deudor, testador de cuyos va al corriente en el pago de su mensualidad al momento de fallecer, la compañía de seguros le paga directamente al acreedor y se extingue la deuda. Pero se extingue por el pago del seguro, no se extingue por la muerte. ¿Sí? Por la muerte se cobra el seguro, pero per se la deuda no se extingue, la va a pagar la compañía de seguros. Entonces, siempre se inventaría el activo y el pasivo. Primero se paga el pasivo y el remanente distribuible es la herencia. Porque también se le dan las deudas. Sí, señor. O sea, dejémoslo claro. O sea, mi abuelita me heredó una casa. Sí, hermano, no es que tu abuelita tiene 10 años que no paga el predial. Así es, eso hay que pagar. No, hay que pagar. Y lo tienes que pagar. El heredero recibe el remanente distribuible. Primero se cumplen las obligaciones y luego se reciben los derechos. ¿Sí? Ahí está. Sí, así es que para pedir prestado y dices tú, voy a dejar herencia, ¿qué estás dejando? Sí, además deuda, ¿no? La gente podría decir, me heredaron una casa, sí, hermano, espérate a ver cómo llega. Lo importante es que en la suma o en el balance sea más lo positivo que lo negativo. Claro. ¿Sí? Porque también es importante decirle a la audiencia que si es más lo negativo, si es más la deuda, que no se preocupe el heredero, porque el heredero solo va a pagar hasta el monto de lo va a recibir. No va a pagar con su patrimonio propio las obligaciones que haya dejado pendientes el testador o la testadora, ¿no? Solo, por eso es importante ese inventario que significa un balance, y una vez aprobado el inventario, ya está definido cuál era el patrimonio material del autor de la sucesión. Eso no quita, está previsto en la ley, que si después aparecieren otros bienes, ¿sí?, cuya titularidad son del autor de la sucesión, se puede hacer una ampliación de inventario
cuantas veces sea necesario. Voy a poner un ejemplo. Nos ha pasado aquí a lo largo de los 50 años que llevo yo aquí en la notaría, que de repente reciben los nietos un informe de que su padre o su abuelo no cobró una herencia en España en los años 40, en los años 50, ¿no? Y allá no han podido terminar la herencia porque, insisto, es obligatoria la transmisión de propiedad de manera sanguínea. Entonces, se les ha notificado aquí. Bueno, hemos hecho auxiliado en coordinación con el notario español que lleva el procedimiento, el acreditar los derechos hereditarios de trascendencia sanguínea con el nuevo titular y pues llegan a recibir. Se hace la ampliación de inventarios aquí, los derechos económicos que corresponden al autor de la sucesión en Castilla, ¿no? En León, donde mi hermano César acaba recién de estar. Y ya se hace la ampliación y aquí hacemos la adjudicación y allá se hace toda la tramitología con la gestoría para inscribir ya los derechos hereditarios. O sea, los inventarios son muy importantes y por eso la tercera etapa guarda una importancia especial. Se llama rendición de cuentas. Okay. El albacea es el administrador de la herencia y por ello es muy importante que sea un depositario de mucha confianza. ¿Sí? Es importante que sea un depositario de confianza. El testador normalmente es un hombre sabio, una señora sabia, una persona sabia, y sabe a quién designar, sabe a quién le puede depositar su confianza. Es importante que lo tengan presente. El albaceazgo es una institución de mucha responsabilidad y es el que le va a garantizar al testador que va a llegar al destino y al cumplimiento el testamento tal y como se dictó. Entonces, el administrador, el albacea, rinde cuentas a los herederos y a los legatarios, y una vez que le aprueban las cuentas, entonces ya se pasa a la cuarta etapa, que se llama partición de herencia y adjudicación hereditaria. En esa partición de herencia es donde se aplica lo que tú preguntabas. Si son 3 herederos y es un solo bien, pueden hacer ahí un convenio de partición de herencia en donde 2 le compren a uno, ¿verdad? O uno le compre a los otros 2 para que alguna cosa que no es divisible, ¿verdad? Pues mejor se mantenga, porque poníamos el ejemplo de la botellita de agua. ¿Cómo divides la botellita de agua en 3? ¿No? Sí, claro. Si la divides en 3, la destruyes, ya no sirve para el fin. Claro. Y muchos inmuebles también, si con sus características a lo mejor tiene valor agregado, si tienes forzosamente que dividirlo en 3, a lo mejor tiene una minusvalía. Todo eso cuenta. La ley les permite a las partes que mientras tengan acuerdo de voluntades, pueden hacer acuerdos de partición de herencia. Y una vez que tengan esa partición de herencia, ya se pasa a la adjudicación hereditaria. Y en esa adjudicación hereditaria es cuando se pagan los gastos y los impuestos por la transferencia inmobiliaria. No causa impuestos el dinero en los bancos, no causa impuestos los centenarios, las obras de arte, las acciones, cualquier derecho patrimonial que no esté vinculado a los inmuebles. Y ¿por qué tengo que hacer un testamento? Yo tengo 2 hijos, se llevan bien, ya me senté con ellos, estamos muy de acuerdo en que cada quien va a recibir lo que recibe, y están casados, tengo unos nietos. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque tú vas a disponer, eso que acabas de decir lo tienes que dejar por escrito. Okay. Y ese escrito se llama testamento. ¿Sí? Si lo dejas de palabra, mueres intestado. ¿Sí? El testamento es un documento solemne, formal, que debe de estar contenido hay diversos tipos de testamento. Testamento público abierto, que es el que hacemos los notarios. Hay otro testamento público cerrado. Hay otro, el hológrafo. Hay otro marítimo, que lo hace hacer. Y hay otro hecho en momentos de guerra, el testamento militar. El que hacemos nosotros en la notaría es el testamento público abierto. Se llama público abierto porque la notaría es pública. Okay. Y se llama abierto porque se firma en el protocolo, pero no se da a conocer. Mantiene la secrecía. Es el término. No. Aunque viniera tu hijo, mi sobrino, solo le puedo decir si hay testamento. Pero no le puedo decir el contenido. Porque aparte de que hay la obligación de la secrecía y de la confidencialidad, es revocable. Si yo doy a conocer el contenido,
a lo mejor voy a generar el conflicto si César mañana toma la decisión de cambiar el testamento y en lugar de mitad y mitad establece una proporción de 2/4 y 3/4 y 1/4 para otro, entonces cambia y nomás generó un conflicto. Yo sabía que mi papá me había dejado el 50%. Entonces, es importante por eso esta institución del RENAT, esta institución que controla la Secretaría de Gobernación, muy bien, porque cuando una persona fallece y se acerca con un notario, con su notaria o con el juez, lo primero que hace el juez antes de poder calificar quién presuntamente es el heredero, la heredera, etcétera, pide el informe al Archivo General de Notarías de la entidad federativa. Y el Archivo General de Notarías está conectado con el RENAT y obtiene la información de cuál es la última disposición testamentaria y la que informe el Archivo General de Notarías a la notaria, al notario, al juez, a la jueza, esa es la que se le va a dar seguimiento para su aplicación. Hacen una pregunta muy interesante, Hugo. A ver, tengo un tío que dejó un testamento, desapareció. ¿El tío? Desapareció el tío. Ajá. No hay un acta, no se ha declarado oficialmente que haya perdido la vida, que haya fallecido. Hay un procedimiento de la ley que se llama declaración de ausencia y presunción de muerte. Sí, hay un caso específico cuando se presume en una situación violenta que se puede hacer un procedimiento anticipado en un corto periodo de tiempo. Pero lo normal cuando hay esa desaparición hay que esperar 7 años. 7 años para que transcurridos los 7 años ya se pueda promover primero la institución de que se ha declarado presuntivamente muerto, declaración de ausencia y presunción de muerte, se llama la institución, y cuando el juez lo declara presuntamente muerto, es cuando manda el oficio al registro civil, para que el registro civil pueda emitir el acta de defunción y pueda empezar el procedimiento. Mientras el juez tiene facultades a una promoción para que se lleve adelante la administración de los bienes. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que espero que la ciudadanía lo tome bien. Es un ejemplo para poner un ejemplo claro, donde no haya una presunción, pero donde no se llega a identificar el cuerpo. Tuvimos un evento triste aquí en Cuernavaca, bajo la administración de Jesús Giles como alcalde. Recordarán ahí en Ávila Camacho, en el río de Salto Chico, y tuvo una crecida importante y 3 heroicos policías estuvieron allí apoyando a los que se habían quedado atorados entre el agua, el lodo, etcétera, y pues de repente se los llevó la frente importante, y con el paso de la investigación, ya una vez que se terminó este fenómeno natural triste, fuerte, solo apareció un cuerpo. No aparecieron 2. Don Jesús hizo un esfuerzo por proteger a las familias y consiguió 3 inmuebles inmediatamente con una constructora que fue muy solidaria en ese momento, y 3 días después, recuerdo que estábamos firmando en la Fundación Don Bosco, estábamos firmando precisamente ya la donación de las 3 unidades habitacionales para la familia, la que sí apareció el cuerpo. De inmediato se expidió el acta de defunción y se le transmitió por la constructora directamente el inmueble a la familia del deudo. Y los otros 2 cuerpos que no aparecieron se donaron al municipio, y el municipio, con el paso del tiempo de las administraciones posteriores, hicieron el trabajo de hacer la regularización de la situación y ya se terminó. Entonces, ese es el problema cuando no sale el cuerpo, cuando no se puede declarar la muerte de manera fehaciente. Pues sí, hay que esperar y no hay otra forma, porque si no hay acta de defunción, pues no se puede declarar a la persona como muerte. Se puede declarar en ausencia, pero no con la muerte. Con la muerte. Pues aquí fue un acto verdaderamente muy humano. Sí, claro. El hecho de que no tenían que esperar estas personas 7 años
y sin ninguna protección. Aquí fue lo contrario. Tuvieron protección y tuvieron que esperar los 7 años. Sí, el cabildo recordar a César inmediato, en una actitud de esa muy humana, inmediatamente entregó la posesión del bien a las familias, bajo la figura de comodato y con la futura entrega una vez que se terminara el procedimiento. Pero es un ejemplo a propósito de la pregunta. Yo espero que la audiencia lo tome a bien. Es un ejemplo vivo, no, y real, y muy humano. Sí, cuando yo estuve en recursos humanos con el doctor Morales Barut, que fue presidente, encontré un contrato para becas de los hijos de policías fallecidos, y no necesariamente estos que habían fallecido. De ahí inició. Entonces, Don Bosco tiene un acuerdo con los gobiernos que cualquier hijo de un policía o policía, mujer o hombre, fallecido en el cumplimiento de su deber, que tengan beca al 100% para Don Bosco. O sea, ese es un acuerdo de voluntades, y ahí el doctor Antonio Tajonar lo sigue respetando como si fuera vigente, pues, no que se haya firmado ayer. Ha sido una gran pregunta, porque sí se pasa. Pues sí sucede porque hay muchos compañeros conciudadanos que a lo mejor se van a los Estados Unidos a trabajar y todo, y de repente no se sabe nada de ellos, y la familia. Y dejó propiedad aquí, dejó patrimonio. Sí, pues es un tema que se tiene que atender. Oye, en cualquier momento, a partir de los 18 años, la Constitución nos reconoce como ciudadanos, nos otorga derechos electorales, votar y ser votado. A partir de ese momento, alguien en el marco de hoy de los chavos, los emprendedores que ya tienen propiedades, habrá que decirlo, ya pueden generar un testamento. Sí, a partir, inclusive, Ray, cuando tienen 16 años, si son declarados emancipados. Recordemos que para el comercio no tiene uno que esperar hasta los 18 años, existe la figura de la institución de la emancipación, entonces promueve la emancipación judicial y autoriza después la emancipación, y se puede a partir de los 16 años, si está emancipado, dedicar el testamento. Lo normal es a partir de los 18, cuando la gente ya tiene capacidad de ejercicio, y es recomendable hacerlo, inclusive aunque no tenga bienes identificados, porque puede hacer una declaración genérica: mi patrimonio se lo dejo en herencia a mi señor padre, porque en ese momento pues, no tiene otro vínculo más que para arriba. Normalmente a los 18 años no has empezado la formación de una familia, salvo honrosas excepciones que se han formado también muy bien muchas familias, aún antes, entre los 14 y 16 años, como sucedía anteriormente, ¿no? Hasta el mes de octubre, hasta el último día del mes de octubre, 31 de octubre, estará esta promoción institucional del testamento. El 50% del precio normal. Es un compromiso que tiene el Colegio de Notarios de Morelos con nuestra gobernadora, con doña Margarita. Se ha firmado un convenio, así se firma año con año. En esta ocasión tocó con nuestra gobernadora y con el señor secretario de gobierno, con don Juan Salgado Brito, y eso es una promoción del Estado a la cual nosotros nos sumamos. Muchos municipios como Cuernavaca se han sumado y están promoviendo. E insisto, la razón, el fundamento es promocionar la cultura del testamento, mantener unidas las familias, que el patrimonio llegue al destinatario que quiere el testador y no un tercero como es un juez. ¿Por qué se empezó a promover toda esta cultura, elevar la cultura del testamento? Cuando empezó, seguramente quienes analizaron este tema en gobernación, entiendo que apenas un promedio de 3-4% de los ciudadanos mexicanos otorgaban testamento. El resto moría intestado, y con grandes conflictos y con mucho trabajo en los tribunales. Insisto, porque todos estos expedientes intestados pues van a dar a los tribunales, se acrecentaba mucho trabajo en el Poder Judicial. Entiendo que hoy día, con esta promoción que se hace año con año, anda arriba del 39-40% ya el promedio de conciudadanos que otorgan testamento. Quiere decir que funciona muy bien esta promoción que hace el gobierno de la República, la ejecutiva del Estado, los ayuntamientos, y nosotros desde luego nos sumamos con mucha solidaridad y con inclusión a este noble programa.
Y lo tienen que hacer ya, César. No, bueno, una persona que no está listo, pero quiere abrir su expediente, nada más para que la gente entienda que está preguntando, ¿qué debe de traer de documentos para abrir el expediente? Fundamentalmente, primero su identificación, Okay. su INE o INE. su pasaporte, que son los únicos documentos oficiales que recibimos para identificar a las personas en principio. Y nosotros les vamos a entregar un formulario que ya tenemos hecho para que con calma en su casa llene ese formulario que inicia desde su identificación, quiénes son sus padres, la nacionalidad de sus padres, su nombre completo de él, toda su identidad de la persona, si tiene matrimonio, cómo se llama su esposa, si tiene hijos. Ahí se va dando toda la identificación de la persona y en ese mismo formulario que ya tenemos preparado, pues lo lleva de la mano de una idea de cómo podría él determinar su voluntad y después hacemos una cita para leer ese formulario, esa aplicación que ya la haya llenado por completo y en una entrevista que hacemos viéndonos a los ojos para saber que efectivamente está libre de toda coerción para poder dictar su testamento y que tiene plena capacidad, uno se da cuenta de inmediato si la gente titubea, si la gente no es coherente en lo que dice, entonces no hacemos el testamento porque muchas veces están presionados por un hijo. Hace rato decías tú, Ray, un ejemplo de una persona que tenga 15 hijos, que sí se da, y que toma la decisión de uno. Nos lo pensamos un ratito antes de hacerlo, porque seguramente el testamento va a ser impugnado, porque podría considerar los demás que a lo mejor estuvo bajo presión o bajo la influencia de ese único beneficiario. Nos tocó un ejemplo que se puede platicar, no soy indiscreto, de una persona que vino con un hijo y quería nada más designar como heredero a él y tiene 5 hijos. Entonces, platicando con la persona, que siempre hacemos una entrevista muy prudente, muy cuidadosa. ¿Y dónde están sus otros 4 hijos? Pues en Estados Unidos. Pues allá están. Entonces usted vive nada más con quien está acompañando. Sí, es el que me acompaña, el que me cuida y siempre está pendiente de mí. Perdón, una pregunta. ¿Y de qué viven, señora? ¿Dónde viene su fuente de ingresos? De lo que me mandan mis hijos en Estados Unidos. Entonces señora, entonces no le cuida, él le atiende, pero ustedes viven de lo de allá. Él administra. Sí, ya lo pensó bien. Fíjese que no lo había pensado así. Dice, déjeme pensarlo y regreso. Tiene que haber esa conciencia, ¿no? Sí, Real. Sí, porque bueno, no lo pueden atender los que están en Estados Unidos, pero sí le proveen de todos los recursos para tener la calidad de vida que está teniendo la persona. Sí, entonces no puedes decir, pero vaya, esas pláticas son importantes, por eso tenemos que atenderlos personalmente. La invitación es a que pidan que les atienda el notario, que el notario se vea a los ojos con el testador, con la testadora, y que en la medida de lo jurídico le oriente, ¿sí? No en la disposición de los bienes. La disposición de los bienes es un acto totalmente voluntario, debe de ser un acto totalmente voluntario, y les insisto a las personas, no se preocupen por la determinación que tomen hoy. El testamento es totalmente revocable, cambian los afectos, estos se van modificando con el paso del tiempo, cambian también nuestros estados de ánimo. No es lo mismo cuando tenemos 30 años, cuando tenemos 40, cuando tenemos 50, cuando tenemos 70. No es lo mismo ver a nuestra esposa joven que después ver a nuestra compañera de toda la vida ya en los 70 como estoy yo, en donde el ánimo de protección a nuestra compañera es diferente a que cuando tenemos una esposa joven en donde estamos pues, preocupados que si nos vamos y dejamos a una viuda joven y bella, ¿quién va a gozar de los esfuerzos de uno? Todas esas emociones juegan, y por eso la invitación es a que tengan la comprensión de que el testamento es una disposición de voluntariosidad del día que se dicta, los afectos del día que se dicta, pero la ley permite que esto se vaya revocando, se vaya actualizando, atendiendo a la libre determinación del testador. Perfecto, entonces abre el expediente y vamos a decir, en este momento no tengo el ánimo, el tiempo, pero abriendo el expediente vengo en marzo y me pueden dar el descuento. Es para efecto estadístico. Para efecto para saber hasta dónde estuvo el resultado, la promoción,
de septiembre y octubre, meses de testamento. No es para que obligatoriamente lo hagan, que abran su expediente. Les invitamos a que abran el expediente con su notaria, con su notario de confianza, ¿sí? Y háganlo con calma, determinen su voluntad cuando quieran determinarla. ¿Sí? No es una invitación a la prisa para que lo dicten, sino simplemente que tenga presente que es un derecho de cada ciudadano otorgar su disposición testamentaria y que el gobierno de la República, el gobierno del Estado, hacen un esfuerzo por incentivar la cultura del testamento. Hugo Salgado Castañeda, notario público número 2 en Cuernavaca, Morelos. César Salgado. Ahí está la información, ¿eh? Sí, y si quieren que se amplíe, pues vengan, consulten, o sea, no se queden con ninguna duda, porque es muy importante la tranquilidad emocional de cada individuo, ¿verdad? Sobre todo si tiene... Ahora que dices la invitación, Sebastián, sí, me da la oportunidad de decirle a la audiencia, la consulta es gratis. Todas las consultas en las notarías son gratis, no solamente del testamento, de cualquier situación jurídica que esté vinculada con la notaría. La primera entrevista, la orientación, es gratis. La segunda y la tercera también es gratis. Lo que se cobra en una notaría es cuando se materializa el trabajo del notario. Pero la misma ley nos obliga a los notarios a otorgar la asesoría a las personas. No dice la ley de manera gratuita, pero se entiende que es de manera gratuita. Si no materializamos un acto jurídico en el protocolo, el notario no cobra. Acérquese con su notaria, su notario de confianza, pregunten lo que tengan que preguntar de las cosas jurídicas y siempre van a tener una respuesta. Notaría 2 y 11, ubicada en Cojutla número 1, esquina con Río Balsas. Se nota que es mi hermano, ¿verdad? Sí, si quieren consultar aquí, hagan una cita, si quieren, o vengan, pero hagan una cita al 777-318-4555 y hablen con confianza, hagan una cita, vengan. Sí, pero también vayan con el notario o notaria de su confianza. En el estado estamos divididos en 9 demarcaciones notariales. Hay un notario cerca de su domicilio. Si ustedes están en Cuautla, ahí hay 5 compañeros notarios que están listos en Yautepec, en Tetecala, en Xiutepec, en Jojutla. No tienen que desplazarse. Y yo creo que esto es como los médicos, ¿sí? Toda proporción guardada, donde hay más intimidad en el caso del médico de confianza, pues es con el ginecólogo, ¿no? Entonces, vayan con quien les inspire confianza. Los notarios somos depositarios de confianza y procuramos en todo momento ganarnos la confianza de la ciudadanía. Es correcto. César Salgado. Pues bueno, qué gran, y si quieren ustedes, pues lo volvemos a continuar después, ¿verdad? En otra sesión, hablemos bien de Cuernavaca. Acuérdense, barran el frente de su casa y pinten su fachada, porque Cuernavaca nos merece y aquí estamos felices de la vida. Porque le voy a decir una cosa, quiera o no, esta es la ciudad que le va a heredar a su familia. Sí, cómo no. Ahí está. Hablemos bien de Cuernavaca y hagamos por Cuernavaca que sea una ciudad limpia, y como invita a mi hermano César, y lo invita el alcalde don José Luis Ulloa, pintemos nuestra fachada para que demos la mejor imagen de nuestra ciudad y de nuestra familia. Es correcto. La única ciudad del mundo que tiene tacos acorazados, notarialmente reconocido. No, y la primavera siempre la primavera es nuestra. Eso. Pórtense bonito, César Salgado. Bueno, estaremos la próxima semana ahí, a ver si don Javier García nos acepta, y él dijo que sí, para venir a hablar bien de Cuernavaca.